Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Hola a todos y todas. Y en un día muy especial hoy, 25 de mayo, día del primer gobierno patrio. Para hablar de todo esto, tenemos con nosotros a Milagros Inda. Ella es profesora de historia, sabe mucho, así que la vamos a presentar. Ella es profesora de historia. Hola Milagros, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Hermoso estar acá, muchas gracias. Gracias a vos por acompañarnos. Milagro, bueno, a ver, la semana de mayo, lo que nosotros queremos hacer, aparte de ese momento en toda la Argentina, y las comparaciones con el día de hoy, porque hay muchas cosas que se asimilan. Sí, primero tener en cuenta que todo proceso histórico tiene que ser entendido como eso, como un proceso. Quizás a veces se peca un poco de enseñar y queda todo en el acto del 25 de mayo, no sé, vendemos pastelitos, nos citamos algunas líneas de Belgrano, de San Martín o lo que fuere, y quizás queda aislado, queda como, primero vinieron los ingleses, nos invadieron en 1806 y 1807, después está la Revolución de Mayo, y de repente la independencia en 1816 y decís, todo aislado, quizás suelto incluso, y a veces no se termina de comprender que la Revolución de Mayo forma parte de un proceso no solo argentino, sino latinoamericano, sobre todo sudamericano. De hecho, por eso la independencia va a hablar de las provincias unidas de Sudamérica y no del Río de la Plata y no de Argentina, digamos. Y a fin de cuentas también a nivel país se festeja muchísimo más el 9 de julio que el 25 de mayo. Y no es casual. Si bien la Revolución de Mayo es el puntapié inicial para constituir un autogobierno y el camino a la independencia, a fin de cuentas fue un proceso que se dio en Buenos Aires. Y después, justamente, muchas provincias van a criticar la actitud de Buenos Aires porque va a empezar a tratar al resto del territorio como nos trataba España, digamos, ¿no? Así muy generalmente, pero va a imponer su forma de ver y de organización y las provincias no les va a gustar tanto. De hecho, tenemos en cuenta que la revolución que quizás más tenían en cuenta en el norte del país, ya sea por cercanía territorial o incluso por cercanía étnica, lo refiere muchísimo más a los levantamientos de Tupac Amaru, por ejemplo, que a la revolución rioplatense de 1810. Sin contar, obviamente, la Liga de los Pueblos Libres, que, su independencia fue aparte y quizás no está tan vinculada al norte olvidado y absolutamente vinculado incluso al comercio del Alto Perú. No solo territorial, sino étnicamente estaban más interpelados por una rebelión indígena quizás que una revolución de criollos en Buenos Aires, digamos. Eso también refleja un problema económico de la época, ¿no? Porque estábamos hablando de la revolución industrial en Inglaterra, estamos hablando de un excedente de mercaderías que necesitaba colocar en los mercados del mundo. Estamos hablando de Buenos Aires, que hacía 30 años le habían permitido comercializar, y que eso perjudicó mucho a las oligarquías de Perú, de Lima especialmente, que eran los que comercializaban, y que por eso le pusieron el pie todavía más a los indios, ¿no? Que eso genera la gesta de Tupac Amaru. Y Buenos Aires quería comercializar con Inglaterra. Y las provincias del norte querían mantener sus precarias industrias que estaban más relacionadas con el Alto Perú que con Buenos Aires. Y teníamos también a Inglaterra que quería comercializar y quería entrar en este monopolio que era español, que estaban acá cerquita, estaban en Río de Janeiro, ¿no? Porque en 1808 la corte portuguesa emigra huyendo de Napoleón
para Río de Janeiro y escoltado por la Armada británica. Y los británicos estaban aquí en Río de Janeiro. Entonces es una situación que no es tan diferente a la de hoy, ¿no? Estamos siempre en problemas de excedentes de mercaderías, de mercados para poder venderla y de intereses que se contraponen, ¿no, Milagros? Totalmente. Incluso no olvidar la guerra que estaba en Europa entre franceses y españoles contra Inglaterra o Gran Bretaña, que de hecho termina Francia y España apoyando la independencia de Estados Unidos, porque eso creían que iba a quitarle poderío a Gran Bretaña. Por eso también lo mismo sucede aquí en el sur, digamos. No se puede pensar ninguno de los procesos independientemente de los imperialismos y de los intereses de quienes movían hilos muy importantes en el territorio americano. Así que sí, de hecho también siempre se tiene en cuenta el estancamiento económico a partir de las reformas borbónicas. Algunos historiadores se animan a llamarlo la segunda colonización de América, cuando los borbones imponen las reformas y el control sobre el comercio de las colonias se hace muchísimo más intensivo. Eso oprime a la incipiente burguesía, si podemos llamarlo así, mercantil de Buenos Aires. También incluso se eliminan los corregimientos de indios y los terratenientes quedan sin la disposición plena de mano de obra, aunque sigue funcionando de facto en muchísimos lugares, lo cual el poderío de la corona era aceptado y ignorado dependiendo cómo le convenga al que esté ahí, ¿no? Digamos. Sí, totalmente. Y también cuando esto ya va más para el norte, donde ahí entra nuestro querido Martín Güemes, también liberando todo el norte, y bueno, donde ahí podemos hacer un paralelismo con lo que había pasado hacía muchos años atrás con Tupac Amaru, ¿verdad? Sí, étnicamente es fundamental y ellos se sienten muchísimo más representados con un levantamiento indígena que no solo tiene que ver con liberarse de un yugo opresor económicamente hablando, sino que también tiene que ver con la imposición del blanco colonialista por sobre quienes eran dueños de esas tierras, digamos. Y en el norte pasa mucho más eso, se sienten mucho más interpelados por ese tipo de rebeliones cruzadas por estas aristas que quizás una burguesía mercantil que quiere comerciar libremente con Gran Bretaña acá. Así que eso sí, sin duda. Creo que mucho le debemos a la participación de dos personas muy interesantes en la Revolución de Mayo. Uno de ellos dice que fue el verdadero motor de la Revolución de Mayo, que fue Mariano Moreno, y también Castelli, que no en vano, ellos estaban en Chuquisaca cuando pasó lo de la gesta de Tupac Amaru. E inclusive yo no sabía eso, lo estaba escuchando en un programa de Piña, ¿no? De Felipe Piña. La tesis doctoral con la que se recibe de abogado Mariano Moreno era justamente sobre la opresión de los indígenas, ¿no? Por eso es que cuando se recibe, también le dan el título, pero lo expulsan de Chuquisaca, ¿no? Y él se viene para Buenos Aires. O sea que de alguna manera estaba un poco impregnada la Revolución de Mayo a través de estas dos figuras claves del pensamiento o de la gesta de lo que fue la gesta de Tupac Amaru y Katari, ¿no? Sí, y además siempre a veces se suele olvidar el componente negro que sí existió a la realidad a lo largo de toda la historia argentina. Está absolutamente invisibilizado, al igual que el rol femenino. Pero no solo eso, sino que también con la Revolución de Mayo no solo pasa que empiezan las disputas sobre las formas de gobierno, no por nada tardamos 6 años después de declarar la independencia, sino que también lo que pasa es que se busca heredar las estructuras de la colonia y reformar netamente lo que es político, es decir, bueno, tenemos autogobierno, pero quizás a la hora de repensar lo social no pasaba de la misma manera. Incluso sí, Mariano Moreno es uno de los que va a plantear
que es fundamental una reforma de tinte social para lograr la liberación de la patria. O sea, él sí considera al componente indígena y afroamericano, incluso esclavos, que al final su proyecto, bueno, no termina llevándose adelante porque bueno, pierde poder en la Junta, ganan los Saavedritas y etcétera. Pero sí existe y quizás no se tiene tanto en cuenta a la hora de repensar un cambio de estructuras, no solamente políticas, sino también sociales y económicas. No, justamente ahí entra el paralelismo del ayer y el de hoy. En el norte estaba gobernando la burguesía, ¿verdad? Y justamente la parte indígena, con los gauchos de Güemes, salen a luchar contra todo esta oligarquía que oprimía a los indios, a los nativos de ahí, la población indígena. Justamente yo ahí hago el paralelismo con hoy en día. No hay muchos cambios, no sé a ustedes qué les parece, pero a mí me parece que no hay muchos cambios, incluso con una mujer indígena hoy que está en prisión todavía por el gobernador Morales de Jujuy hoy, 2021, que la pusieron en prisión de acuerdo en el 2016, pero bueno, es ahora, es muy contemporáneo. Ahí hago yo el paralelismo del ayer y el de hoy. Y las mujeres, justamente, Milagros, que vos me estabas comentando, hay muchísimas mujeres. Una de ellas fue la hermana, justamente, muy conocida por Macacha Güemes, que ella también acompañó a su hermano en esta batalla. Pero ¿cuántas mujeres en la época participaron y fueron muy importantes en la revolución de la Semana de Mayo? Bien, primero que nada, tener en cuenta que sí, había mujeres, sí, existían las mujeres en 1810 y en adelante, y antes también. Primer dato que por ahí a uno lo sorprende. Y más allá de eso, también tener en cuenta los roles. Obviamente la época hace que la mayoría fuera hija de, esposa de, pero tener en cuenta también que había muchísima, hay información sobre mujeres que se sabe que existieron simplemente por alguna carta. Por ejemplo, investigando un poco está la figura de Josefa Tenorio, que solo se sabe de su existencia y de su lucha en el ejército del norte a través de una carta que ella le escribe a San Martín, poniendo su nombre y de quién era esclava, contándole que estaba absolutamente asustada porque decían que si los españoles volvían a retomar el poder, se iban a terminar las posibilidades de que ella obtuviera la libertad. Entonces le escribe una carta a San Martín y le dice que por favor, digamos, es que ella ha luchado codo a codo con quien fuere y fuera sus compañeros de batalla, pero que le ruega la libertad, que es lo único que ella quiere lograr. No se sabe bien dónde nació ni nada, mas sin embargo sabemos que existe por una carta que quedó y se encontró. Y así pasa con muchísimas mujeres que se sabe poco y nada, porque también la historia, cómo se reconstruye la historia posterior y cómo se invisibiliza ese tipo de roles. A mí me llama muchísimo la atención cómo cómo se difunde la imagen de Mariquita Sánchez de Thompson, que no solamente era una mujer que abría las puertas de su casa en un momento en el que no podías tener libres reuniones y debates políticos, pero no solo ponía su casa, formaba parte del núcleo intelectual. Recordemos que las mujeres en su mayoría no sabían leer ni escribir, bueno, ella sí, y su figura toma importancia, convirtiéndose no solo en anfitriona, sino partícipe de las reuniones intelectuales y de proyección de, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero al final de cuentas termina su imagen hasta santificada, te diría. Mariquita Sánchez de Thompson, elegante, de alta alcurnia, ayudó a los hombres, les dejó su lugar para que se junten en su casa, y ahí termina, digamos, ¿no? Está como hasta santificada la imagen. Y quizás sí se invisibiliza no solo a las mujeres negras, que son las que en su mayoría pelearon por la independencia, claro, sino que también a toda la etnia negra, afroamericana o indígena, ¿no? Y encima mujer negra, olvidate. Mariquita casada con un inglés, ¿no? Con Thompson, ¿no? Claro, sí, por supuesto, por supuesto. Completa el combo, ¿no? Total. Está también otra mujer que fue la llamada después
madre de la patria, ¿verdad? Que también era negra y que luchó delante de... que al principio ella luchaba, pero después dice la historia de que solo fue para ser enfermera. No sé, ¿vos qué sabés de ella? Bien, estamos hablando, para el que no sabe, de María Remedios del Valle. Siempre se va a tratar al reduccionismo de que las tareas, bueno, si también una mujer se ocupaba de curar y demás, ¿viste? Como que no se le imaginan con un fusil en la mano y una banda militar en la ropa, digamos, pero bueno, eso no es sorprendente. Lo que sí es sorprendente es, bueno, no sorprende, pero investigando un poco, la reconstrucción que se hizo de ella. En realidad no se sabe bien por qué se le puso el apodo de madre de la patria, sí se sabe que luchó, que era negra, mujer. Pero lo más llamativo que a mí, como para seguir reafirmando cómo se construyó la historia después, encontré, por ejemplo, un escrito de Gregorio Araoz de la Madrid, ¿no? Ocupado en el ejército, y que al final de cuentas su discurso para hablar de ella, que habla que era una mujer negra que estuvo en el ejército, que era buena madre, termina reinventando a la mujer dentro de los cánones de conducta ideales. Madre de época, cuidadora, y que ayuda desde atrás y empuja, nunca la paga. Y este tipo de construcciones es como que cuando no podemos negar la existencia de algo, bueno, lo encajonamos en lo que a nosotros nos parece absolutamente correcto. Más leo y más pasa, y es como, qué trabajo que hay que hacer todos, no solo los quienes nos dedicamos a la historia, para poder desenterrar esto. Y, o sea, a fin de cuentas termina pasando la imagen santificada de Mariquita y la madre negra, uy, pobrecita, qué buena era, luchó, pero bueno, nos ayudó, pero de atrás, ¿no? Y madre ideal, nunca nada disruptivo, porque si no, no aparece. Milagros. Yo quería agregar justamente que recién dijeron que el pueblo raso en sí mismo estaba invisibilizado porque era negro en su mayoría, recordemos eso, porque a veces parece que los negros, te digo, vendían velas y pastelitos, nos pintamos la cara a los nenes, y eso también es invisibilizar el rol jugado por los indígenas y afroamericanos, que recordemos que había comercio de esclavos en Buenos Aires, ¿no? Porque parece que, no, eso era tema de Brasil y las plantaciones de azúcar, y acá también había, y muchos. De hecho, mira, justo me guardé una cita de San Martín para reforzar esta idea que dice: los ricos y terratenientes se niegan a luchar, no quieren mandar a sus hijos a la batalla. Me dicen que enviarán 3 sirvientes por cada hijo para no tener que pagar las multas. Dicen que a ellos no les importa seguir siendo colonia. Nada, si yo, para contarle no mandar a mi hijo, te mando 3 esclavos, 2 esclavas, lo que tengo por ahí. Bueno, a fin de cuentas, la guerra de la independencia ¿fueron llevadas a cabo por criollos? Sí. ¿Fueron llevadas a cabo por gente que cambió de bando? Sí. Pero también por muchísimos y muchísimas afroamericanos e indígenas, y eso no se termina de tratar. Igual también había en el bando realista afroamericanos e indígenas, claro. ¿No? No estamos ensalzando, no estamos siendo... Si yo no me equivoco, Milagros, el primer ejército regular del Río de la Plata fue el ejército de Blandengues, ¿no? Que era compuesto por afroamericanos, ¿no? Sí, yo creo lo mismo. Y además también reivindicar quizás los roles de las mujeres, quizás no tanto con el arma en la mano, pero sí las damas de Salta, por ejemplo. Estamos trayendo a colación algunas cuestiones, también esto. María Loreto Sánchez de Peón Frías, Juana Moro, y no olvidarnos este rol de espías de las mujeres, ¿no? Porque claro, como ¿quién va a desconfiar de una mujer que está vendiendo algo por acá? Nadie, y ese era justamente, quizás eso es apropiarse de ese rol de que nadie espera nada de vos y reconvertirlo en una figura útil, en el término histórico de esa palabra, fingiendo ser vendedoras para anotar o tener en cuenta los movimientos, anticiparse al movimiento del ejército realista durante la noche, hacer la caminata de vuelta, llevarle esa información al ejército revolucionario, y ahí el papel de las mujeres fue fundamental.
quizás no tenían el arma en la mano y quizás no estaban peleando a espadazos, pero sí cumplieron todo el rol de logística, más allá de que había enfermeras y había gente que cuidaba a quienes estaban heridas. Yo creo que ese rol también, y es como reconvertir la figura modosita de la mujer que pobre vende acá, bueno, no, en realidad soy espía. Y también se tardó en reivindicar esas figuras, y eso lo hicimos con el tiempo, digamos, sacando archivos, buscando qué había, cómo se representan, etc. Qué bueno eso que estás diciendo, porque me parece que nosotros estamos presos a una idea de que la guerra son los militares en un determinado campo de combate, en el frente. Y no es así. O sea, no sé si es verdad o no, se dice, por lo menos se le atribuye esa frase a Napoleón, dice que la guerra es algo tan importante y delicado que no hay que dejarlo en manos de los militares. Yo no sé si es verdad, si es mentira, eso, tantas cosas se dicen, pero me parece que de alguna manera devela esto que estás diciendo. La guerra no se hace solamente en el frente de batalla, se hace en lo político, se hace en lo económico, se hace en todo el sistema de inteligencia que hubo, que fue tan importante, pienso en la figura de Monteagudo, por ejemplo, también, ¿no? Para San Martín y todo lo que fue la gesta después de la campaña libertadora, pero es verdad, nosotros pensamos en nada más que en el hecho puntual, en el cabildo, en las personas reunidas en una sala, y no, ¿qué pasaba afuera? ¿Qué pasaba con French y Beruti, por ejemplo, que eran los que dejaban entrar o no dejaban entrar a la gente a la plaza de aclamación, ¿no? Sí, y también tener en cuenta que quién era considerado vecino de la ciudad de Buenos Aires que podía firmar el petitorio para disolver la junta que había declarado a Cisneros. Un joven soltero adulto no era vecino de la ciudad de Buenos Aires. O sea, tengamos en cuenta también quién era considerado pueblo, entre comillas, para la Revolución de Mayo, digamos, ¿no? Eso también es importante, tener en cuenta quiénes eran esta gente que aclamaba o que participó. Bueno, estaba limitado también, lo mismo que la idea de nación. El concepto de nación, como podemos entenderlo en la época conquista, si queremos, no era para nada. Primero se construye la americanidad y después se va a construir la idea de nación argentina. La nación era América. Entonces hay conceptos que quizás traspolados al pasado terminan siendo un poco generales, pero vecinos de la ciudad de Buenos Aires, bueno, eran algunos, poquitos, padres de familia, obviamente hombres de buena posición económica, no tenían que depender económicamente, no podían ser esclavos, no podían ser negros, bueno, etcétera. Y también esto, ¿no? El concepto de nación, el concepto de autogobernar un territorio. Bueno, para Argentina como tal no existía, no había una Argentina preconfigurada antes de la Revolución de Mayo y a partir de ahí Argentina perdió pedazos. Perdimos Chile, perdimos... No. Y de hecho el proyecto de Belgrano de instaurar una monarquía con un príncipe inca descendiente justamente de Tupac, habla de eso, de la americanidad y de cómo se concebía la nación en este momento. Lejos está de la nación que conocemos hoy. El 25 de mayo, el acta del 25 de mayo se redacta además de en español en otras lenguas, ¿no? En aymara, en quichua también, por ejemplo, para entender esa dimensión. Y qué interesante eso que estás diciendo, Milagros, porque ahora yo me voy a atrever, como siempre, ¿no? Porque como la ignorancia nos hace atrevidos, a ver algunas continuidades, ¿no? Porque estamos hablando de quiénes eran los ciudadanos y no los ciudadanos, y eso me remite a Jaureche, ¿no? Los jóvenes y los muchachones, ¿no? Los jóvenes eran los bien y los muchachones eran los cabecitas, y eso se sigue manteniendo ahora, ¿no? Se vio mucho, por ejemplo, en el antikirchnerismo, en las manifestaciones, donde nosotros somos el pueblo, el resto son los planeros, son los choripaneros, son los comprados, son los que viven del Estado, y se sigue manteniendo hasta ahora, principalmente dentro de Buenos Aires y de las grandes urbes de las provincias también, porque ese pensamiento también percorre un poco esas clases medias reales o aspiracionales, ¿no? Donde nosotros somos la gente y el resto no, es el otro, ¿no? No sé, por ahí me atreví demasiado, no sé, ¿qué te parece, Milagros? Yo la veo bárbaro esa comparación, Milagros. Sí, pareciera que todavía hay ciudadanos de primera y de segunda, ¿no? Independientemente del estatus o de la situación económico-social, ¿no?
porque a veces ni siquiera alcanza con eso para declarar primera y segunda. También, no sé, vos podés tener mucha plata, pero, por decir, no podés estar en un estatus económico acomodado, pero, sos un cuca, seguro no pagas impuestos, seguro. O sea, que ya ni siquiera tiene que ver estrictamente, como quizás en otra época podría haber sido, sino que ya tiene que ver directamente con concepciones. No sé, apenas lo dijeron, me acordé de civilización y barbarie, ¿no? Claro. Bueno, una cosa así, y ni hablar el porteño que medio que utiliza y simplifica el conurbano y el conurbano. Y bueno, el conurbano son... La última, el conurbano africanizado. Claro, bueno, sí, esa. Horror. Y también pasa la inversa igual, a veces, ¿no? Porque también termina pasando que bueno, el porteño es un cheto, y qué sé yo, Villalugano, Soldati, Bajo Flores también es porteño, aunque parezca que no, también lo es. Y a veces el significante funciona al revés para los dos lados. Y nada, nos dice qué grandes habrán sido esas mujeres para que tengan que reconocerlas en los manuales de historia. Yo no sé si está en todos los manuales de historia de las escuelas. No. Quizás en el último tiempo se intentó rescatar el claro ejemplo de Juana Zurduy. Creo que, claro. Comenzó a aparecer y incluso, bueno, Samba, ¿no? Que los chicos muchas veces les gusta mucho, reivindica, lo intenta. Ahora, si eso lo podemos traspolar a la educación formal en primario y secundario, y todavía falta porque... ¿Todavía? Creo que hay algunos prejuicios antiguos, ¿no? Medio del positivismo, lo que es ciencia y lo que no es ciencia, la ciencia es algo dado, y bueno, hay que, digamos, cuestionar esas cosas, ¿no? Porque epistemológicamente no hay nada dado, la duda es lo único que construye. En la medida en que nosotros tengamos las cosas listas y prontas, ya está, cerrado, no hay más nada que investigar, y ahí la ciencia no avanza. Creo que hay un poco esa idea, ¿no? Sí, y también tener en cuenta que está bien, la historia puede estar basada directamente en documentos y en lo fáctico. Bueno, está bien, pero siempre hay que tener en cuenta que la historia siempre cambia desde el presente. Está bien, todo lo que pasó, pasó. El tema es que la reinterpretación que uno hace desde cada presente hace que la historia también cambie. Pero no cambia porque yo estoy cambiando los hechos, cambia porque estoy rescatando, estoy reinterpretando, estoy difundiendo. Y la óptica del presente va a modificar el pasado. Que estas mujeres ahora sepamos quiénes son, qué roles cumplieron y podamos difundir su nombre, parte de una óptica desde nuestro presente. 50 años para ir impensado. Y dentro de 100 años va a pasar otra cosa, y el 25 de mayo capaz que tiene otros tintes para tocar. Estoy pensando, Milagro, lo que estás diciendo con relación a la historia de las fuentes historiográficas, que a veces la propia falta es una evidencia de que algo hubo. Por ejemplo, estoy pensando en Dandara, que era la esposa de Zumbidos Palmares aquí en Brasil, que la han apagado de la historia, la están reivindicando ahora, que Zumbidos Palmares fue un líder de los pueblos esclavizados, afroamericanos, digamos, y que mantuvo una resistencia a una ciudad de Palmares, ¿no? Que fue un palenque, una resistencia, y hasta hoy es un marco. Y la esposa Dandara no se la reconoce porque no hay fuentes escritas sobre Dandara. O sea, los hombres historiadores no escribieron, y justamente hay una falla ahí de fuente. Pero en esa falla está la marca. O sea, si los hombres no escribieron, eso no significa que no exista, significa que la ignoraron, y por eso no hay que seguir ignorándola, digamos, ¿no? Me parece un caso interesante, Milagros. Sí, y sobre todo la idea de la historia mitrista en este país ha impuesto un modelo hegemónico. De hecho, él mismo la tituló la historia oficial, ¿no? Digo, no sé, me da pánico pensarlo, ¿no? Cómo entró ese
Eso quiere decir que hay otras historias, ¿no? Claro, está la no oficial entonces. Y creo que justamente la tarea, de quienes nos dedicamos a la historia, pero también creo que de todos, porque quizás a alguien le quedó sonando un nombre, va, lo busca y dice, mirá, bueno, esto, lo otro. Pero sí, tener en cuenta que la falta de documentos refiere a la falta de importancia que se le daba a esa persona, no que la persona no existió. Porque a fin de cuentas hay muy poco también escrito de las clases bajas, pero no en Argentina, en el mundo. Uh-huh. ¿Qué le pasaba a un campesino feudal en la Francia de qué sé yo? No tengo idea, más que lo que escribió el señor feudal. Bueno, acá pasa lo mismo. Se escribe de lo que te interesa. Y el tema de, como decía Marcela, de ensalzar la figura. Bueno, no. San Martín cruzó los Andes, en un caballo blanco y tenía alas. No, cruzó mula y la verdad que el presupuesto que le dieron desde acá era muy poco, muy poco. De hecho, la pelea con Pueyrredón es o me liberás a Argentina o yo no puedo liberar a otro país. Porque, bueno. Entonces, esa idea de ensalzar a los próceres tiene que ver con la formación de la idea de una nación argentina y a alguien le interesaba que fuera así y no de otra manera. Por eso creo que el trabajo desde las ópticas del presente tiene que ser justamente rescatar todo eso que no forma parte de lo cotidiano hasta que un día forme parte de lo cotidiano y no te sorprenda hablar de afroamericanos en Buenos Aires ni de mujeres que fueron a la guerra. Creo que la tarea un poco es esa. Para ir concluyendo esto, yo solo quiero hacer una pequeña, traer todo eso hasta aquí. Bueno, vamos terminando este bloque de hoy. Muchísimas gracias, Milagros Inda, con nosotros, profesora de historia y hace parte de la red Vamos a Andar. Las puertas de Batuque están abiertas para cuando vos quieras. Muchas gracias por esta charla que hemos tenido, fue muy, muy rica. Yo espero que todos la hayamos disfrutado como yo lo hice. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, hermoso, me encantó y nada, muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Fue un gusto, Milagros. Bueno, vamos a una pausa musical. Estás escuchando Café Mercosur. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo te va? Hola, Ramiro, ¿cómo estás? Bien, conmemorando un día especial hoy, el 25 de mayo, y vamos a ver un poco qué es lo que fue antes, ¿no? En el 2010, y qué es lo que hay ahora. Y ahora, ¿qué tenemos, no? Pepín Rodríguez Simón, uno de los que se sentaba en la punta de la mesa judicial armada por Macri para perseguir a los opositores y a los exfuncionarios del gobierno anterior, ¿no? En lo que se conoce como el lawfare en Argentina. Está prófugo ahora. ¿Qué me contás, Osvaldo? Sí, decidió irse a
a vivir, no a vivir o a residir, no sé la figura que va a buscar en la hermano país de Uruguay. La verdad que realmente no fue una sorpresa, porque desde que fue citado, él ya estaba en Uruguay y empezó a decir que sí, que iba a venir, que el pasaje de vuelta que tenía era para el 15 de mayo, pero el 15 de mayo pasó y no volvió Pepín. Inclusive, bueno, pidió, ahí no entiendo bien qué es lo que quiso pedir, porque estuve leyendo una nota, si pidió asilo o se consideró, o quiere que lo consideren refugiado, un poco confundiendo los términos, ¿no? Porque son dos figuras que no son lo mismo, el refugiado y el asilo político, pero necesita uno, necesita el otro. No, y una de las cosas interesantes que en el caso del asilo político se pide por motivos políticos, lógicamente, que es normalmente cuando no actúa la justicia. Es cuando te persigue un gobierno sin la actuación de la justicia. Uno de los impedimentos para pedir asilo político es que la justicia esté entendiendo en el caso, que es lo que está ocurriendo ahora, ¿no? No, que aparte no solo entienden el caso, sino que se le aseguran las garantías. O sea, vos también tenés que acreditar que se te violan tus garantías. O sea, en realidad el pedido de asilo es para que vos te consideren refugiado. O sea, por eso están los dos juntos. Y él leí una nota donde, que es extraño, ¿no? No sé si tan extraño, porque todos sabíamos que era el principal integrante de la mesa judicial, que tenía la función de actuar sobre los jueces, ¿no? Que como lo dijo varias veces en sus discursos Macri, y tenga tanto desconocimiento del derecho como acredita en esta causa, ¿no? Mezcla refugiado político con asilo político, cuando no son lo mismo, pero van los dos juntos, ¿no? Vos ahí estás diciendo una cosa muy interesante, Osvaldo, porque es una cosa que nosotros venimos sosteniendo en Café Mercosur desde el comienzo prácticamente, que una cosa es un proceso jurídico y otra cosa es un proceso jurisdiccional. Jurisdiccional cuando actúan los jueces. Jurídico es cuando actúan los jueces conforme a derecho, pero para actuar conforme a derecho hay que saber derecho, ¿no? Claro, sí, tenés razón. Ese detalle sí es cierto, ¿eh? Es lo que le ha dicho la Corte Suprema acá de Brasil, el Supremo Tribunal Federal, al juez Moro. Usted no ha juzgado conforme a derecho. Usted no fue un juez natural. Usted no fue un juez probo. O sea, usted puede haber pasado todas las etapas, haber hecho las citaciones, haber tomado las indagatorias, haber hecho todos los autos, haber recorrido vistas, haber supuestamente permitido, a pesar de los cercenamientos que hubo a la defensa, haberle permitido el uso de la defensa, pero eso no significa un proceso jurídico, eso lo acaba de decir la Corte. Y creo que acá también lo está demostrando el propio Pepín Rodríguez, ¿no? Que de derecho parece que no sabe mucho de triquiñuelas de tribunales, de, digamos, trampitas al sistema. Sí, aparte de trampitas, Ramiro, creo que vos no te animás a decirlo, o sea, de presiones directamente, porque él fue experto en presionar. El caso de Gil Carbó quizá es lo más claro que ha pasado, o sea, una fiscal que, o sea, una jefa de fiscales que tendría que seguir siendo jefa de fiscal en este momento y no el impresentable de Casal, como tenemos ahora, sino una jefa fiscal elegido de acuerdo a los procesos establecidos en la Constitución y en las leyes, y no termina siendo sacada a través del juicio político como tendría que haber sido según el sistema jurídico, sino que a través de la presión y de la presión más baja, ¿no? Utilizar a los hijos utilizar a los hijos de ella, dos hijas menores, publicando los teléfonos en el diario de mayor tirada de la Argentina, y la verdad es que no lo escuché nunca ese diario decir que se había equivocado, que cuando se sabe, todo el mundo sabe, cualquiera que se dedica al periodismo sabe mínimamente que los menores no se pueden sacar ningún dato ni aún la cara, y eso sacaron el teléfono. O sea, y es la mafia. Sí, realmente, o sea, por eso creo que no sabe de derecho, pero sabe de mafia, Pepín. Sí, y qué interesante ese otro aspecto que vos colocaste, Osvaldo. Yo estoy analizando dos tapas de una de la revista Bella, acá de Brasil, que es como la revista Noticias, y otra de la revista Noticias, lógicamente, ¿no? Donde aparece en una de ellas, en la de Bella, aparece Lula con el traje a rayas,
el famoso traje blanco a rayas negras, y la acusación de que va a ir preso porque supuestamente los arrepentidos iban a declarar en contra de él. Y en el caso de Cristina, aparece Cristina con el traje naranja, ¿viste? Parecido en su momento a esa serie que había, ¿no? De Orange is the New Black. No sé si la conociste. Que sí, las mujeres, en la cárcel de mujeres que usaban una ropa anaranjada. Exactamente, y en Guantánamo también, ¿no? Y en Guantánamo no sabía que era. Sí. En Guantánamo lo mismo. Y las mismas acusaciones, va a ir presa porque supuestamente un empresario va a denunciarla y porque hay jueces panqueques que la están investigando y ella tiene miedo. O sea, fíjate vos, cuando vos comparás el tamaño de la acusación de que va a ir presa por corrupción con la precariedad de lo que afirmaban periodísticamente, ahí tienes el lawfare. Es una imagen fuerte, potente, poderosa, en la tapa, que sabemos muy bien que no es que, porque mucha gente dice, bueno, pero ¿cuántas personas leen noticias? Sí, es verdad, muy poca gente, posiblemente 100.000, 200.000, 300.000 personas leen noticias. Ahora te digo, ¿cuánta gente ve la tapa de la revista Noticias? ¿Cuánta gente pasa delante del kiosco viendo la tapa, no? Exacto. ¿Y cuánta gente no hizo captura de pantalla de la tapa y se la pasó a todos los amigos por el correo electrónico, por WhatsApp, por todo, o sea, hay una circulación muy, pero muy grande y el lawfare es eso. Es un aparato muy grande, acciones aparatosas, como se veían en Brasil, como se veía en la Argentina, que las personas las llevaban a declarar en Argentina era terrible, las llevaban como le decían las tortugas, ¿no? Les llevaban con colete chaleco antibala, con casco, una espectacularización terrible para llevarlo a declarar, que la declaración es una instancia defensiva de la persona. O sea, cuando vas a declarar, por eso podés no declarar, que les quede claro a todos los que nos escuchan, no es porque te van a acusar, es para que te defiendas de lo que te están acusando. O sea, por eso vos podés no ir inclusive. Pero bueno, es eso, mucho ruido y pocas nueces, pero a pesar de las pocas nueces, hablamos, digamos, del no hay humo de derecho, hubo prisiones. Y Ramiro, y hablando de Pepín puntualmente, el mismo Pepín podría haber tranquilamente, si que quisiera estar a derecho, podría haberse presentado y previo a presentarse pedir que la exhibición de prisión y se lo hubiesen otorgado como se la otorgaron a todos en la Argentina durante los 4 años de Macri, aunque lo citaban, como pasó el caso de Cristina, que en 8 juicios, en ocho causas la quisieron hacer declarar el mismo día. O sea, pero ellos tranquilamente se pedía la exhibición de prisión y se lo otorgaba, porque no había ninguna razón para no otorgársela. Y el mismo Pepín Rodríguez, ¿cómo es Pepín Rodríguez? Simón. Pepín Rodríguez Simón, en una nota que leí que vos hablaste de noticias del diario Perfil de Fontevecchia, esos reportajes larguísimos que hace Fontevecchia con preguntas larguísimas que son solamente para domingo, porque son muy largas y necesitas por lo menos 3 horas para leerlas, son más largas las preguntas que la respuesta. Él mismo dice que no está derecho en la Argentina, por eso digo, ¿qué conocimiento de derecho tiene? No solo dice que la prisión de López y de Sousa fueron arbitrarias y extorsivas. Él mismo lo está diciendo, que fue una de las que lo promovía a través de las presiones de los jueces, ¿no? Qué flaco favor se hace él mismo declarando. Mira, cuando nosotros... Contestando, no declarando, porque declarar no quiere. Sí, tenés toda la razón lo que estás diciendo. A mí en este momento se me ocurre pensar que nosotros recordamos la época de Menem como la época de la pizza con champán. ¿Te acordás, no? Sí. Y las privatizaciones, la plata fácil, las corrupciones, la locura por ponerse siliconas y la estética y la frivolidad y todo lo demás. Sí, el posmodernismo a full, diría. Claro, sí. Y si vos pensás en el gobierno, los 4 años de Macri, fueron los 4 años de los pícaros, de la picardía. Cuando Macri lo lleva a la AFI, a la Agencia Federal de Inteligencia, al amigo que era el pícaro que jugaba bien el fútbol, ¿no? Me estoy refiriendo me olvidé ahora de que era empresario acá en San Pablo de jugadores de fútbol y Macri se lo llevó a
Arribas. Arribas. Lo llevó y lo vendió con esas calificaciones. O sea, es un hombre que está cualificado porque es pícaro. Necesita una persona pícara. Fue al fútbol. Bueno, y Pepín, ¿qué era eso? Era eso, el pícaro de la política. Era simplemente eso. Y el amigo de Rosenkrantz, podríamos decir también. Bueno, entonces, otro pícaro de la justicia. Entonces, hemos llegado a un punto, Osvaldo, en el cual las instituciones están tan degradadas que ¿con qué construimos? ¿Con qué construimos? Ese es uno de los grandes problemas. Y acá en Brasil va a pasar exactamente lo mismo. Esta semana, te comento, Osvaldo, se reunió Lula da Silva, que está primero en las intenciones de voto, a pesar de que falta mucho para las elecciones del 2022 todavía, ¿no? Pero eso está preocupando bastante, inclusive porque hay una comisión parlamentaria de investigación que está viendo el desmanejo, el desgobierno de Bolsonaro con la pandemia. Y se reunió con Fernando Henrique Cardoso, con el expresidente Fernando Henrique Cardoso, que son los enemigos de siempre, que eran irreconciliables, digamos, ¿no? Y eso por un lado es una cosa muy buena, porque es un signo democrático, pero por otro lado es una señal de alerta, porque yo calculo que han llegado a la conclusión, si son dos estadistas, como creo que lo son, a pesar de las diferencias, de que hay que vencer a Bolsonaro, pero más que vencer a Bolsonaro, hay que ver qué se hace con lo que queda. Acá tenemos dos policías federales, está dividida en dos, nadie la gobierna. Tenemos estados paralelos con las milicias en Río de Janeiro, las policías provinciales, que son todas militarizadas, que casi no responden a los gobernadores. Un ejército que no sabemos qué hace, porque en este momento es parte del gobierno y mañana no sabemos qué va a hacer. O sea, hay una situación institucional muy, pero muy grande, y me parece que es un poco lo que pasa en Argentina, y yo estábamos charlando en el programa anterior con Dani De Vita, él decía, me parece muy triste que esté todavía Milagro Sala presa y haya presos políticos. Pensábamos que no iba a pasar eso. Y yo veo que es muy difícil, Osvaldo. Es muy difícil la situación institucional y creo que la salida va a ser muy institucional. No sé, ¿qué te parece a vos? No, yo leí la nota acá en la Argentina porque tuvo relativa difusión lo de Enrique Cardoso y Lula. Digo relativa porque no fue tampoco noticia de tapa, que se lo merecería seguramente, porque que dos, podríamos decirle, enemigos en la política, se reúnan para ver si podían hacer algo en función de las próximas elecciones por el tema de Bolsonaro, lo que estaba haciendo el desgobierno que era, y acá creo que lo de Macri también sirvió para que dos sectores dentro del peronismo se pudieran unir para poder ganarle. Lo que pasa que, bueno, después vino la pandemia y complicó un poco las expectativas y todo lo hizo mucho más difícil y más cuesta arriba. Pero sí, es a pensar qué se puede hacer con la justicia en la Argentina, por ejemplo. Yo veo que la Corte, por lo menos en Brasil, ha tenido una visión un poco más amplia a hablar del lavallato y de la propia actividad del juez Moro, como vos bien lo dijiste antes, ¿no? O sea, eso acá todavía no pasó, acá todavía la Corte sigue jugando su propio partido, ¿no? No. Entonces estamos un poquito más atrás, pero ojalá esta unión, esta reunión que tuvo Fernando Enrique Cardoso y Lula sirva para que en toda América Latina haya una visión distinta, porque lo que pasa en Brasil muchas veces, como lo de Bolsonaro, corríamos el riesgo que también corriera por toda Latinoamérica, lo de Lula y lo de, esperemos que sirva para que todos podamos, para que Latinoamérica pueda ver que hay que unirse para sacarlo de manera democrática, ¿no? Por supuesto, ¿no? Sí. Estos dos personajes. Mira, yo sé que en Argentina hay que hacer una reforma de la justicia muy, pero muy grande. Ojalá se haga una cosa estructural, creo que no va a ser, va a ser muy por arriba, porque no hay clima político para que lo haya. No hay clima político interno. Y a otra cosa que te quería proponer, Osvaldo, era ver el clima político externo, principalmente el papel de los Estados Unidos, porque este lawfare, sinceramente, hay que decir la verdad, no es
una cuestión que ha sido inocente, ha sido funcional a todos los intereses de los Estados Unidos. Esto ha sido, el lawfare es la teoría del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Lo que en Estados Unidos es la lucha contra el terrorismo, casi se ha convertido en la lucha con la corrupción en Latinoamérica, pero es exactamente lo mismo. Ellos han entrenado a nuestros operadores jurídicos para eso. Está el seminario Pontes que se hizo en Río de Janeiro en el año 2009 y después se repitió en el 2013 también, donde estuvo también inclusive una mujer que era del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Bueno, la cuestión es que fue funcional a eso, o sea que Estados Unidos tiene mucho interés en la justicia, y yo no puedo dejar de pasar por alto lo que ha ocurrido en El Salvador, en el gobierno de Bukele, que es una figura bastante polémica, muy polémico Bukele. Pero él ha querido hacer una reforma de la justicia, ha querido cambiar, sustituir, ¿no?, al fiscal general de la Nación, al procurador general de la Nación, y a algunos jueces de la Corte, teniendo mayoría. Él gana las elecciones ahora con el 66% de los votos. O sea que fue una derrota aplastante para la oposición y para el oficialismo. Con lo cual él consigue casi el 70% de los escaños en el Congreso para hacer esa reforma que le permite la Constitución. O sea que en principio, digamos, la legalidad estaría cumplida. Lo que pasa es que la ley es muy mala, es eso, no dice, la Constitución dice que se puede remover los jueces, no dice cuál es el procedimiento por el cual se puede remover, no establece nada. Pero dice que tiene que tener como única valla, digamos, como único obstáculo, que tiene que ser por las 2/3 partes. Y él tenía esa mayoría. Tenía la mayoría calificada, ¿no? Y Estados Unidos ahora pone el grito en el cielo. ¿Por qué pone el grito en el cielo de un gobierno que era aliado? ¿Será que en la medida en que nosotros querramos, digamos, reencauzar nuestra justicia, no vamos a sentir las mismas presiones de los Estados Unidos? En la medida en que nosotros no querramos, por ejemplo, ampliar el número de la Corte Suprema de Justicia, no vamos a sufrir las mismas presiones de Estados Unidos vía embajada, vía medios de comunicación comprado. O sea, es una situación muy compleja. A eso me quería referir, Osvaldo. No, sí, realmente, Ramiro, o sea, aparte más un tuerto como Estados Unidos, ¿no?, que mira lo que pasa en esos países, en los países que quieren hacer alguna reforma que ellos no estén de acuerdo, y no ve Colombia, no ve Chile, no ve situaciones que son terribles, ¿no? O sea, en Colombia el ataque sobre la población civil era terrible, y sin embargo me quedé esperando que dijera algo el gobierno norteamericano. No escuché nada de cuando el golpe a Evo Morales, tampoco, al contrario, dijeron que tenía razón la golpista. O sea, hay situaciones, es un peligro en un Estados Unidos que ve las cosas de esta manera, y con los socios locales que acá sobran, como en Brasil también, que digo como inclusive países más grandes, pensando inclusive en la propia Argentina, cuando Macri quería poner 2 jueces de la Corte por decreto, una aberración mundial, no dijeron nada. No. Ahora que Bukele lo hace conforme la ley, pone el grito del cielo. Ramiro, volviendo a Pepín, la ley, el proyecto de ley se lo hace Pepín. Ahora entiendo por qué era tan horrible, ¿no? Por los conocimientos que tenía Pepín, ¿no? Pero realmente él fue el que hace el decreto ese para poder que ingresaran por la ventana los jueces, ¿no? Y después terminaron entrando de manera legal y nadie se arrepiente de esa instancia. La verdad no lo escuché ni a Rosenkrantz ni a Rosati decir que estaba mal que entraran de esa manera. ¿Viste? En fin, estábamos hoy conmemorando el día del 25 de mayo de 1810 y vemos que a 25 de mayo del 2021, sí, 211 años después, todavía seguimos planteándonos problemas de organización nacional, ¿vale? Sí, todavía queremos organizar una justicia, ¿no? Como habrán querido, con algunos con buenas intenciones y otras no tantas, el 25 de mayo de 1810, ahora estamos igual, algunos con buenas intenciones y otras no tantas. Bueno, vamos a una pausa musical, Osvaldo. Dale, vamos, Ramiro. Un abrazo. RS positivo, te trae esta cumbia para que sacudas las calzas y muevas la estantería. ¡Opa, opa! Desde hace rato sufrimos la pandemia, virus maldito que a todo el mundo apremia.
necesaria una vacuna urgenta para que la gente esté sana y contenta. Una vacuna que al virus lo combate, vendrá con birra, con choripán y mates, que cure a todos, mujeres, niños y hombres, y sobre todo que tenga un lindo nombre. Si es Argentina, es buena y es gratuita, no hay otro nombre, es la vacuna Evita. Evita que te enfermes, evita que te mates, evita la vacuna del campo popular, evita que te internen, evita el hospital, y aunque sea de la contra, te vacunamos igual. Evita que te internen, evita el hospital, y aunque sea de la contra, te vacunamos igual, y aunque sea de la contra, suscribite a nuestro canal, te vacunamos igual. RS positivo. Seguimos en Café Mercosur. Vamos, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos, Marcela? Bueno, creo que por ahí teníamos que decir algunas cosas con lo que está pasando en Colombia, ¿no? En Colombia. Marcela, porque la situación Sí, está muy se grave. complicó mucho. No Está muy están grave. dejando entrar a las comisiones internacionales de derechos humanos. Las cosas que nos relata nuestra compañera Sandra Serapio desde Colombia son realmente aterradoras. Hay muchos desaparecidos, imágenes de videos con cuerpos que aparecen flotados en el río, bolsas de residuos con cabezas humanas. O sea, una cosa realmente terrible. Lo que se viene denunciando en Colombia es impresionante y creo que no podemos soslayarlo, principalmente por lo omiso que es la Organización de los Estados Americanos, ¿no? La OEA, que parece tener un papel bochornoso. Pero tan vigilante con las libertades de algunos periodistas en algunos países que se dicen amenazados, y ahora que está ocurriendo una verdadera masacre que va a ser realmente una de las cosas, las páginas más negras de la historia latinoamericana, no dice nada, ¿no? O muy poquito. Es realmente No, una tapa vergüenza. todo, tapa casi todo. Así es. Y tenemos que ver un poco lo que está convulsionado un poco la región, ¿no? Me voy a referir ahora a un atentado de Sendero Luminoso, con muchas comillas eso de Sendero Luminoso, porque supuestamente serían algunos sectores residuales, remanecientes de lo que fue Sendero Luminoso en los años 80, que justamente aparecen ahora cuando el candidato Castillo de centro derecha aventaja un poquito a Keiko Fujimori, la hija de Fujimori, el gran genocida Fujimori, el que acabó justamente con Sendero Luminoso, en una zona muy conflictiva, la zona del Efraín, ¿no? Donde hay un atentado en un bar donde asesinan 14 personas, ¿no? 2 niños entre ellos. Y justo tan conveniente a Keiko Fujimori en este momento que realmente da un poco de vergüenza ajena, ¿no? O sea, vergüenza ajena y un dolor en el alma, porque murieron 14 personas que no tenían nada que ver en esta contienda electoral. O sea, matamos gente, ponemos el cuerpo de las personas con fines electorales. Esto nuevamente me parece muy, pero muy horrible, por eso lo estoy asociando con lo que ocurría en Colombia, ¿no, Marcela? Porque si bien los números no son los mismos, el accionar sí es lo mismo. Entonces no es una cuestión de cantidad, sino de calidad, o sea, una cuestión de vida, ¿no? Y contra la vida, nada justifica estar contra la vida. Totalmente de acuerdo. Bueno, sin ir más lejos, también al genocida, que le podemos decir que no, que está haciendo campaña y le quiere tirar los muertos a Alberto, no acata el DNU que ha hecho el gobierno, es también Horacio Larreta, ¿verdad? Y ahora han salido con estas cosas de que Pfizer quiso coimear a Ginés, y bueno, Pfizer los desmintió. Tanto Ginés como Alberto Fernández van a presentar denuncias, pero veremos qué pasa con esto, porque si no cambiamos la corte, no sé qué puede pasar con todo esto, ¿no, Rami? Bueno, lo que estás diciendo vos es totalmente atinado, si no cambiamos la corte, porque justamente por este tema de la pandemia, el ex juez de la Corte Suprema, Zaffaroni,
y el abogado constitucionalista Barcesat presentaron un nuevo pedido de juicio político a la Corte, justamente por estas decisiones que atentan contra las medidas de seguridad, de sanidad, que preservan la vida. Justamente por eso, por ir en contra de la preservación de la vida. Lo que estás diciendo vos tiene mucho que ver con lo que estábamos comentando con Osvaldo. Este tema de Pepín Simón Rodríguez es terrible. Y yo creo que Bullrich sale como una kamikaze, o como se dice vulgarmente, ¿no? A tirarse panza arriba dentro de la granada, ¿no? Para que proteger a los amigos, ¿no? A los aliados. Y lo que pasa es que le ha salido mal. La propia Pfizer, es que el nombre de la Pfizer entra en juego. ¿Viste? Una cosa es decir en Argentina mentir, decir, bueno, sí, López tenía 150 bolsos llenos de dólares, la Cristina se robó 3 PBI, 4 PBI, ¿viste? Una cosa es decir eso, otra cosa es ya decir que una multinacional quería coimear o estaba en tratativas de coima, porque eso ya, ¿viste? Está otro tipo de cosas implicadas, es una cuestión internacional de imagen, pero eso les ha salido mal. Y Talbón va a ser el abogado de Alberto Fernández. Sí, está súper contento. Quería comentar que hoy hubo también un ataque a una sede de Frente de Todos en Buenos Aires. Esto no es moco de pavo, como decimos, ¿eh? Si empiezan así, ¿dónde vamos a parar? Nos están queriendo cerrar por todos lados porque, bueno, dentro de poco vienen elecciones. No son presidenciales, pero bueno, son elecciones donde tenemos representatividad en el Consejo y en el Senado, ¿no? Son los dos, Consejo y Senado. En el Congreso, sí. Congreso, sí. Y bueno, todo esto obviamente que tenemos que conservar las partes que tenemos o aumentarlas. Y ellos ya no saben cómo hacer para ponerle caca a todo, así, lo tengo que decir así. ¿Sí? Para poder ganar, no saben hacer militancia limpia, no saben ganarse las cosas por su propio trabajo. Esto es lo que a mí me indigna. ¿Pero por qué? Porque no han trabajado. Abran las escuelas que construyó Macri en estos 4 años, que no hicieron nada, que han cerrado. Entonces, ¿qué escuela quieren que hagan, no? Es una contradicción todo esto. Pero es horrible lo que están intentando hacer, Ramiro. Es horrible. Pero es un clima de época interesantísimo lo que estás planteando, Marcela, porque es un clima de época a nivel latinoamericano. Se ve en Brasil, lo que nosotros nos preguntábamos con Osvaldo, ¿qué va a pasar si Bolsonaro deja el gobierno? ¿Qué país deja? ¿Qué país deja institucionalmente? Ese es el problema. O sea, que se han corroído todas las constituciones. Lo vemos en Perú, lo vemos en Colombia, donde el Estado militarizado, semi-militarizado de Colombia, con 75 bases norteamericanas, fracasa. Vemos el fracaso en Chile, entonces ellos tienen pánico. Y la idea es esta, generar una especie de... La democracia no es buena. Hay que buscar una instancia superadora de la democracia, porque hay problemas, porque ahí vuelve el terrorismo. O sea, nada nuevo. Esto lo han hecho después del periodo posguerra, en el 45, cuando empezaron a instaurar la teoría de la seguridad nacional y los golpes de Estado intermitentes en Latinoamérica para poder poner a los gobiernos que ellos querían, ¿no? Cuando a Henry Kissinger le preguntan, pero usted está apoyando a un dictador. Sí, pero es nuestro dictador, ¿no? O sea, Comodoro es nuestro. O sea, no les importa la democracia, no les importa las instituciones, no les importa el republicanismo. Lo que les importa son sus intereses geopolíticos. Esa es la única cosa que les importa. Y ahora estarán intentando alguna cosa nueva porque por la vía democrática ellos pensaban que iban a conseguir un viraje a la derecha, ¿no? Con Macri, con Bolsonaro, con Lenín Moreno, que no gana las elecciones, una propuesta de centro izquierda y acaba gobernando una propuesta neoliberal, claro, sí. Pero bueno, pensaba que con eso, más algunos que ya tenían, iba a haber una especie de alineamiento a la derecha en América Latina. Y de pronto le aparece Manuel López Obrador, ahí nomás, al ladito,
el vecinito, le aparece la vuelta de Evo Morales, Alberto Fernández, y ven que ese proyecto que ellos fueron construyendo durante tanto tiempo, porque vamos a ser sinceros, este lo viene construyendo desde Alca al carajo, desde el 2005 vienen pensando que están perdiendo el patio trasero, y después cuando la de las primaveras árabes ya estaban, digamos, con todas las miras en Latinoamérica de nuevo. Recuperamos Latinoamérica. Mientras le decían a Lula, Obama le decía a Lula, vos sos el hombre, le estaba investigando los correos electrónicos a Dilma Rousseff, a la presidenta, y estaba investigando toda la comunicación a la Petrobras, con la cual hicieron después el lawfare para derrocar. La opereta. La opereta. O sea, ahora posiblemente estén buscando otras alternativas. Hay que tener mucho cuidado en este momento. En este momento creo que tenemos que ser más republicanos que nunca, porque la cosa, como bien decís vos, Marcela, no sabemos para qué lado va. No sabemos para qué lado va. Las elecciones chilenas, vamos a hacer un breve recuento así, los resultados del histórico proceso electoral de la Asamblea Constituyente que redactará una nueva constitución y el impacto en la vida del pueblo chileno con elecciones presidenciales en noviembre después de la revuelta social de 1919. Cuánta gente también sufrió, perdió ojos, salió a luchar en la primera línea como lo están haciendo ahora el pueblo colombiano, como tantos otros pueblos también que luchan y siguen en esta lucha. Seguimos en esta lucha y yo pienso que por Chile va a dar aquella esperanza que tenemos, tanto como dio también Venezuela, porque hay que decirlo, con Maduro. Yo creo que pequeñas cositas se van ganando, pero no hay que perderlas, no hay que perder del ojo al enemigo. Interesante, y con esto creo que ya podemos ir despidiéndonos, sí. Marcela, lo de Chile, porque yo creo que estamos en el camino del cortejo fúnebre que va a terminar de enterrar el proyecto pinochetista, porque Pinochet murió, pero el proyecto no. Pero cuidado, que todavía no lo hemos enterrado, Estamos a camino, tenemos los grandes desafíos, hay grandes victorias, la derecha no ha conseguido su objetivo máximo. El objetivo de la derecha no era proponer, era bloquear propuestas, y para eso no han llegado al 33% de los escaños que ellos querían, ¿no? Han tenido muy pocos, han tenido apenas 39, pero hay que poner un buen ojo ahí, qué es lo que va a salir de esa constitución que tiene, digamos, tres grandes ejes, ¿no? Uno fundamental es el tema de la forma de gobierno, ¿no? A ver si abandonan ese centralismo con un eje básicamente hegemónico de Santiago de Chile y se van hacia una descentralización o se van a una regionalización, un tipo de federalismo diferente, porque realmente el resto de Chile lo está pidiendo, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, el desarrollo, ¿no? El desarrollo económico y social. Más derechos para la gente, van a tocar temas claves, por ejemplo, la independencia del Banco Central va a volver a ser dependiente del Ministerio de Economía. Es interesante eso, ¿no? Porque esa independencia a veces es más un status quo para los sectores financieros dominantes, ¿no? Y después el tema de los pueblos originarios, que hay que ver qué constitución se dan, que en Chile es un tema muy candente. Va a haber un reconocimiento a los pueblos originarios, se va a hacer un Estado plurinacional, todo eso se va a discutir. Los pueblos originarios han conseguido 17 escaños, lo que no es poco, les da una voz muy interesante, pero como te digo, hay que ver muy bien, hay que seguir este proceso. Chile está en un muy buen camino, pero está en el camino correcto, pero bueno, que puede haber algunos problemitas en el medio. Ojalá que no. Estamos, por favor, deseando para una Latinoamérica que todo corra bien, ¿no? Esperemos, vamos a seguir comentando de esto y mucho más la semana que viene. Los saludamos a todos, feliz Día de la Patria, cuídense y hasta la semana que viene. Gracias.